Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que estén bien, con la bendición del Señor. Seguimos todavía con estando en casa, y queremos enviarles un saludo, queremos saludarles, queremos que reciban de parte del Señor su palabra y su bendición. Y pues vamos a empezar con una oración. Quisiera que oráramos para poner en manos del Señor su palabra, este mensaje. Y vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos gracias porque podemos invocar tu nombre en cualquier situación. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra en este momento, Señor. Nos ponemos en tus manos, tu Espíritu Santo, que fue el que la inspiró para escribirla, que sea el mismo que nos ayude para entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en casa. Les voy a pedir si quieren abrir sus Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Ahí es una parte de la Escritura donde está el rey Ezequías. Es el rey de Judá, el rey Ezequías, y hay un rey, el rey de Asiria, que va a venir a atacarlos. Y dentro del ataque que hace, primero manda todo el ejército y Ezequías tiene temor y no quiere pelear contra ellos, y entonces le dice: mira, yo, ¿qué es lo que pides de mí? Y le pidió una cantidad de oro y de plata que tenía que estar dando, unos impuestos que tenía que estar pagando. Y entonces dice que el rey Ezequías, para poder completar lo que pedía, fue y saqueó todo el templo, todo el oro, la plata y todo del templo y del palacio y de todo para poder completarle. Y aún así, después de eso, de como quiera, el rey de Siria vuelve a venir otra vez y quiere volverlos a atacar. Dentro de ese ataque, manda a uno de sus generales a que les empiece a gritar desde fuera de la muralla a toda la gente y al reino, y a todos les empieza a gritar ciertas cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver qué cosas son los que les estaba gritando, pero en esta ocasión ya el rey Ezequías enfrenta esto de otra manera. Y una de las cosas que viene ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8, dice que lo que el rey Ezequías le dijo al pueblo, y el rey Ezequías les dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Y el versículo 8 dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces vemos cómo ya lo enfrenta de otra manera, y en este caso le está diciendo al pueblo: esfuércense y animen y no tengan miedo, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de la gran multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y dice: con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y quiero leérselos como viene también en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 7 y 8, ahí de Segunda de Crónicas 32. Y dice así: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten a causa del rey de Asiria y de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Entonces, parte de sus palabras, es que les dice: con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear
nuestras batallas por nosotros. Y ese es el título del mensaje el día de hoy: para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Entonces vamos a ver qué fue exactamente lo que sucedió ahí en ese ataque del rey de Asiria, en donde le está diciendo, donde está empezándole a gritar desde fuera de las murallas cosas para desalentar y desanimar a todos, al pueblo. Y vamos a buscarlo, está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 29 al 35. Segunda de Reyes 18, del 29 al 35. Perdón, y esta parte que vamos a ver es el ataque contra la fe. Y de aquí vamos a sacar muchas similitudes a lo que está pasando ahorita, tal vez con cada uno de nosotros en este tiempo. Dice Segunda de Reyes 18, 29 al 35. Así ha dicho el rey. El que está hablando aquí es ese general que había mandado el rey asirio como encargado de la toma ahí de Judá. Y entonces, estando ahí, les empieza a gritar esto desde afuera de las murallas. Y dice: el rey de Judá, o sea, Ezequías, dice: el rey, así ha dicho el rey, está hablando de Ezequías, así ha dicho el rey, está hablando del rey de Asiria. El rey de Asiria les está diciendo a ustedes: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Entonces vemos cómo está siendo atacada la fe. El rey enemigo está diciendo: no los engañe el rey Ezequías. Vimos ahorita lo que el rey Ezequías les dijo: con ellos viene el ejército, pero con nosotros está el Señor para librarnos. Y este rey le dice que no los engañe Ezequías. En el versículo 30 dice: y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. 31. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová os librará. 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado de su tierra de la mano del rey? ¿Ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Entonces no sé si podemos ver cómo es el ataque a la fe. Está en la fe, y el Señor nos está diciendo a través de su palabra que confiemos en Él, que depositemos nuestra confianza en Él, y vienen los ataques a la fe. Y el ataque a la fe aquí está diciendo, en este caso este rey, está diciendo: no crean eso de que el Señor los va a ayudar. No crean eso de que el Señor los va a librar. No crean eso. Nada más yo. Y los engaña diciendo: sométanse a mí y yo les voy a dar pan y vino y leche y etcétera, etcétera. Y me recuerda un pasaje del Nuevo Testamento donde al mismo Señor Jesús le dijeron lo mismo. Le dijeron: sométete a mí, dice, póstrate y adórame, y te daré todo esto, todos los reinos de la tierra te los daré, si postrado me adorares. El ataque a la fe, las circunstancias que estamos sucediendo, más cuestionamientos y líneas de pensamiento como esta.
Y empieza a decir su argumentación, es decir, pues mira nada más, todos los demás tienen sus dioses y no los han podido librar. No los han podido librar de mi mano. ¿Qué dioses de todas estas regiones los han podido librar de mi mano? Es lo que decía el rey de Asiria. Entonces ese es el ataque contra la fe, y muchos de nosotros estamos recibiendo ese ataque ahorita. Y tal vez por las circunstancias que estamos pasando, y tal vez porque están siendo repetitivas, se repiten una vez y otra vez, y como que ya la libramos y vuelve otra vez, y como que ya la libramos y vuelve otra vez, y la pelea entre esposos, como que se habían arreglado las cosas y vuelve otra vez, la pelea con los hijos, padres e hijos, y como que ya se había arreglado y vuelve otra vez, la situación económica, como que ya se había arreglado y vuelve otra vez. Y viene el ataque a la fe. El ataque a la fe por las circunstancias y por ataques verbales que dicen, mira, ¿dónde está tu Dios? Es lo que está diciendo. Ustedes dicen que confían en el Señor y su rey los está llevando a confiar en Dios. Dice, no le hagan caso, porque mira lo que está pasando. Esa es su argumentación y su ataque contra la fe. ¿Y cuál es la defensa de la fe? En este caso, de una manera pragmática, de una manera clara y práctica, de cuál fue la solución que tomó Ezequías, contra ese ataque de la fe. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Y viene ahí mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 1. Segunda de Reyes 19:1, que dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, todo esto que estaban vociferando, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Esa es la defensa contra el ataque. Venir delante del Señor, postrarnos delante de Él e ir a su presencia. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Ante ver toda la circunstancia, viendo cómo estaba siendo atacada la fe, su respuesta, su defensa al ataque se humilló delante del Señor y fue a la casa de Jehová. Fue a su presencia. Y ahí estuvo en su presencia orando. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios a la fe de Ezequías. Porque tenemos un líder que es el rey de Judá, que es Ezequías, y ese líder está tomando acción. Y primero le dice al pueblo, confiemos en el Señor. Son más los que están con nosotros. Con ellos es los ejércitos, pero con nosotros está el Señor. Confiemos en el Señor. Esfuércense, sean valientes y no se desalienten. Y esa es la palabra. Viene todo el ataque a la fe, y este hombre, al estar viendo todo eso, su defensa para el ataque se humilló y fue a la presencia del Señor. Ahí mismo en 2 Crónicas 19 viene una respuesta. Él está orando y Dios usa un profeta muy famoso, muy conocido de las Escrituras, que es el profeta Isaías. Dios le da una palabra al profeta Isaías para que se la dijera al rey Ezequías, que su defensa contra el ataque a la fe había sido humillarse y postrarse delante del Señor. Pero en este caso no era solamente la fe, porque era el ataque real, que venían a conquistarlos y a matarlos y a destruirlos. Pero su ataque, para lograr su objetivo, empezó atacando su fe. No empezó atacando las murallas, no empezó atacando las puertas, no empezó lanzando flechas, así no empezó. Empezó con palabras atacando la fe. No le creas a Ezequías cuando te dice que confíes en tu Dios, en Jehová tu Dios. No le creas. Así empezó esa batalla. Y entonces Dios le da una respuesta a Ezequías a través del profeta Isaías. Y en el versículo 29, en 2 de Reyes 19, del 29 al 37,
le dice así, le dice: y esto te será por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. O sea, aparte de la señal que le está diciendo: yo te voy a defender, yo lo voy a hacer. Estuvo duro el ataque, estuvo duro el encierro, estuvo duro el sitio, de tal manera que se acabaron los abastecimientos, se redujeron las alacenas, todo lo que pasó. Estuvo duro el ataque, pero déjame te digo una cosa, esta va a ser la señal. La señal es que este año comeréis lo que nacerá de suyo. O sea, está hablando ahí, Dios te va a proveer. De lo que sale suyo, vas a comer este año. Y sabes que el año que entra también. Y el tercer año ya entonces vas a sembrar y vas a cosechar y vas a comer del fruto de tus cosechas. 30. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. 33. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Viene el ataque contra la fe, viene la amenaza, viene la duda. Lo primero que tiene que hacer, lo primero que tengo que hacer con estas gentes es quitarle su fe. Quitándole su fe son presa fácil, están dominados. Eso es lo que estaba haciendo. La respuesta de su líder fue: se humilló y se puso a orar. Buscó al Señor, dice, se humilló y fue al templo del Señor. Y el Señor le dio palabra, y la palabra que le dio fue, dice el 34, yo ampararé a esta ciudad para salvarla, y por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y vemos que, de acuerdo al relato de la Escritura, ni una sola flecha le lanzaron, absolutamente nada. Entonces, esa fue la respuesta de Dios a la fe. A la fe de un solo hombre, del líder de la casa, del líder del negocio, del líder de un solo hombre. Dios le respondió, Dios le dio respuesta. Y ahorita en este tiempo que estamos padeciendo situaciones muy difíciles, pues dentro de todo lo que estamos batallando, dentro de todo lo que está siendo atacado, lo primero que está siendo atacado es la fe en Cristo, nuestra dependencia de Dios. Y empieza a haber dudas de que si Dios podrá salvarnos, que si Dios podrá salvar nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra economía, si Dios lo podrá hacer, o si Dios, y empezamos, y nuestra fe es atacada y tristemente, en lugar de tomar el ejemplo de Ezequías, de decir, me voy a humillar delante del Señor y voy a buscar su rostro, voy a buscar su presencia, lo que hacemos es argumentar
y buscamos argumentaciones y filosofías y etcétera, etcétera, etcétera. Que no tengo nada en contra de capacitarnos y de la investigación y de profundizar. No me quiero explicar equivocadamente. Ese no es lo que estamos atacando. Lo que estamos atacando es la falta de humildad y de la búsqueda del Señor. Eso que hizo Ezequías, inmediatamente Dios le mandó una respuesta a través del profeta Isaías, que fue: no te preocupes, yo sé que está dura la cosa, pero este año comerán de lo que se produce solo, el siguiente año también, y el siguiente año ya van a poder sembrar y cosechar y van a comer de sus frutos con abundancia. Dice, y esto de Sennacherib, rey de Asiria, dice, por el mismo camino que se fue, se va a regresar y no van a lanzar ni una sola flecha. Confía en el Señor. Y el Señor les mandó esa palabra y se cumplió tal cual Dios lo había dicho. Vamos a buscar otro pasaje, a ver si puede quedar más claro esto que Dios nos está hablando. Está en el Salmo 4, versículos del 6 al 8. Salmo 4, versículos del 6 al 8. Y dice la palabra, el rey David dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Luis nos compartía la semana pasada un mensaje donde decía: no digas en tu corazón, el pasado trajo tiempos mejores. Y aquí está diciendo, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Estamos pensando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a volver a tener nuestra economía? ¿Hasta cuándo? ¿Quién nos va a mostrar el bien? Está siendo atacada la fe. ¿Quién nos va a mostrar el bien? Dice el 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, está diciendo, Señor, tú me diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. 8, muy importante. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, está siendo atacada la fe. Viene la defensa de la fe, que es humillarnos delante del Señor y buscar su rostro. Y viene la respuesta del Señor. Y aquí una persona como esta que está escribiendo y dice, ¿quién me mostrará el bien? Y dice, Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Eso es lo que necesitamos. Y dice, y cuando pasa eso, tú me diste mayor gozo que el que tiene abundancia de grano y abundancia de vino, abundancia de mosto. Dice, por eso, por lo que tú estás haciendo, porque la luz de tu rostro está sobre nosotros, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y déjenme leerles cómo viene en la Nueva Traducción Viviente este mismo pasaje del Salmo 4, del versículo 6 al 8. Y dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Por eso, no sé si podemos ver la profundidad de estos pasajes. ¿De dónde viene nuestra tranquilidad, nuestra paz, el poder dormir en paz, acostarnos tranquilos? Es de que su rostro del Señor resplandece sobre nosotros. Y fue lo que hizo Ezequías ante la adversidad. Ante la adversidad, el peligro y el ataque a la fe, porque verbalmente ese era el ataque. No se había lanzado ninguna flecha física,
mas dardos espirituales sí se habían lanzado muchos, diciendo: no confíes en el Señor. Si Ezequías te dice confía en Jehová que Él te va a librar, no le hagas caso, porque mira, esto es lo que está pasando. Y viene el ataque a la fe. Vamos a ver otro salmo, el Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10, dice la palabra: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Está diciendo: los que buscaron al Señor, Dios no los desamparó. Dice, y por eso confiarán los que conocen tu nombre. O sea, está diciendo, nos está hablando de una acción y una reacción, de una acción y de una reacción. Y está diciendo: los que conocen tu nombre confían en ti, porque ya te conocen, porque ya saben que los que te buscaron, tú no los desamparaste. Entonces, como ya te conocen y ya se dieron cuenta que los que te buscaron, tú no los desamparas, entonces los que te conocen confían en ti. Confían en ti, Señor. Los que te conocen confían en ti. Todos conocemos un pasaje acerca de la vida de Daniel. En las clases a los niños, en la escuela dominical, se los damos. Mucha gente, es un pasaje muy oído, muy conocido de la vida de Daniel, que es cuando Daniel es echado al foso de los leones. Y entonces dice que le prohibieron orar. Daniel dice que cuando se enteró de que era pena de muerte el que orara, dice que él hizo como siempre hacía. Se fue a su casa, a la recámara donde él siempre oraba, abrió las ventanas y las puertas para que todo el mundo viera como siempre lo hacía, y lo llevaron y lo prendieron y lo llevaron a lo que era la sentencia, que era echarlo al foso de unos leones, a un pozo donde había leones. Esa era la sentencia para el que violara el edicto. Y dice que el rey apreciaba tanto a Daniel, y cuando se dio cuenta que Daniel iba a ser afectado con ese edicto, que intentó por todas las maneras legales de librarlo y no pudo. Y entonces dijo: Daniel, lo siento mucho. Y una de las cosas que le dice el rey es: espero que el Dios a quien tú sirves tan fielmente te pueda librar de esta bronca, porque todo el antecedente que tenemos en el pasado es que todos los que han echado al foso de los leones, todos han muerto. Dice: tengo la esperanza de que el Dios a quien tú sirves fielmente te pueda librar de los leones. Lo echaron a los leones. Al día siguiente el rey fue, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Daniel capítulo 6, versículos 19 al 23. Daniel 6 del 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. El rey Ezequías, como vimos, le dice primero al pueblo: con este rey, con este enemigo, el rey de Asiria, viene mucho ejército,
Dice, pero nosotros está nuestro Dios de nuestro lado. Confiemos en Él. Y aquí literalmente está diciendo que no hubo una sola lesión en Daniel porque había confiado en su Dios. Entonces viene el ataque contra la fe. Viene el ataque contra la fe. ¿Qué vamos a hacer? Estamos siendo atacados. Nuestra fe está siendo atacada. Nuestra confianza en Dios está siendo diluida por el ataque, líneas de pensamiento, argumentos, etcétera. Y ahora en una sociedad tan comunicada, y ahora que con este encierro en nuestras casas, los que no les gustaba agarrar la computadora y los que no le tenían miedo a la computadora y no le entendían, o a los teléfonos, a la tecnología, ahora a fuerza le entramos y estamos entendiéndole, y ahora estamos buscando muchas cosas. Y muchas de esas cosas están diluyendo la fe, diluyendo nuestra confianza en Dios. Pero aquí la palabra nos da ejemplos claros de la respuesta de Dios a la fe, a los que confiaron en Él. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19 al 23. Perdón, Hechos 14, del 19 al 23. Y dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, el apóstol Pablo estaba compartiendo, estaba haciendo la voluntad de Dios, le estaba compartiendo del Señor, y entonces vinieron unos que lo empezaron a hostigar, que eran enemigos, dice, y manipularon a la gente para apedrear a Pablo. Algo similar a lo que quería hacer el rey de Asiria. Empezó a hablarle a la gente: amotínense contra el rey de Ezequías, no le hablen, no le crean lo que él está diciendo. Si él pide que confíen en el Señor, no le crean. Vinieron estas gentes y amotinaron a todos y apedraron al apóstol Pablo de tal manera hasta que dijeron: ya está muerto, ya vámonos. Lo dejaron pensando que estaba muerto. El versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, regresaron al lugar donde lo habían apedreado. Y había sido tan fuerte el evento que había tenido, el ataque, que lo habían dado por muerto. Y a ese lugar regresó, y vamos a ver qué dice. Regresó en el 21. Perdón, dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos una persona como el apóstol Pablo, que después de haber sido apedreado hasta matarlo, se levanta, se va a otra ciudad, empieza a predicar. Dios lo usa bastante para que se conviertan muchos, y dice que hicieron muchos discípulos. Regresa a ese lugar donde lo habían apedreado, y regresa y empieza a confirmar la fe de los hermanos y animarlos. De hecho, literalmente dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Ese que había sido apedreado les viene a decirlo a los demás: ánimo, ánimo, permanezcamos en la fe. Hay que vencer el ataque que viene contra la fe, contra el Señor, contra la confianza en el Señor, que podemos depositar nuestra confianza en Cristo. Ánimo, y tenemos que hacerlo. Y ese que había sido apedreado, que si hubiera sido tal vez cualquiera de nosotros, hubiera dicho: yo ahí no regreso,
Bueno, Él regresa y empieza a confirmar los ánimos de los discípulos. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces vamos a empezar a ver cómo a través de esas tribulaciones, de ese ataque a la fe, si nuestro ánimo no se cansa y si permanecemos en la fe, como dice ahí, dice, Dios lo va a usar para acrecentar nuestra fe. La mecánica de cómo opera esto es que en la tribulación, en la situación difícil, nuestra confianza en Dios y nuestra fe vence la situación difícil. Y al haber vencido con nuestra fe, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, que dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Resulta en que nos incrementa más nuestra fe, o nos fortalece nuestra fe, y cuando vemos que con esa fe y esa confianza en el Señor responde, ahora confiamos más en el Señor y depositamos más nuestra confianza en el Señor, y resulta que empezamos a ver que la magnitud de los problemas empiezan a disminuir, o los empezamos a ver con la perspectiva correcta, la perspectiva en donde estamos parados, confiando en la roca, parados en Cristo, empezamos a ver los problemas se ven diferentes. Los problemas se ven muy diferentes cuando estamos parados en la roca. Entonces, el propósito de Dios en esas pruebas, cuando nuestra fe es atacada y nosotros confiamos en el Señor y vemos el resultado del Señor, vemos cómo el Señor nos libra. De hecho, el rey de Asiria, una de las frases que usaba es que no le hagan caso al rey Ezequías cuando les dice confíen en Jehová. Ese era el ataque. No le crean cuando les dice confíen en Jehová. Entonces cuando empezamos a ver que confiamos en el Señor y vemos la mano de Dios y Dios obra, Dios nos libra, Dios nos ayuda, se empieza a incrementar. Y eso que empieza a suceder en nosotros es un activo en el reino de Dios. Eso que en nuestro interior sucedió al haber confiado en Dios y ver su mano actuar, ver su poder actuar, eso que está sucediendo adentro, cuando pasa eso que decimos de que confiamos en Dios y vemos la mano de Dios, eso que sucede adentro es un activo en el reino de Dios. Y vamos a ver cómo lo describe el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 10. 2 Corintios 1, del 3 al 10. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y aquí me quiero detener un poquito. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, dice, Dios que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros recibimos por Dios. Y aquí nos da un comparativo que debe ser de tremenda esperanza para nosotros. En el 5, donde dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, de la misma manera en que abundan las aflicciones, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como abundan las aflicciones, de la misma manera abunda por Cristo
nuestra consolación. 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, así de la misma manera que abundan las aflicciones, de la misma manera por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Dice, y si nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, también es para vuestra consolación y salvación. Dice, la cual opera. ¿A qué está haciendo referencia? La cual opera a vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, está diciendo Pablo, nosotros sufrimos y Dios nos da consolación y nos consuela, para que nosotros también los podamos consolar a ustedes cuando están pasando tribulación. Dice, las cuales operan en que participemos de las mismas aflicciones que nosotros padecemos. O sea, está diciendo Pablo, cuando ustedes también participan de aflicciones, ustedes también son consolados por Dios. 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, dice, porque sabemos que es igual como con nosotros, que somos, así como somos compañeros en las aflicciones, también somos compañeros en la consolación de Dios. 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esto está hablando de las tribulaciones y de la consolación, y dice, así opera. Y somos compañeros en las tribulaciones, pero también somos compañeros en la consolación. Y dice, y en el caso de nosotros, dice Pablo, fuimos llevados a tal manera la tribulación y la angustia y todo fue llevado al borde de que perdimos toda la esperanza de conservar la vida. Perdimos toda esperanza de conservar la vida. Y dice ahí en el versículo 9, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces, está hablando el apóstol Pablo ahí de la aflicción y de la consolación. Y dice, y a veces Dios nos lleva al punto de perder aún la esperanza de vivir, de que aquí ya se acabó todo. Dice, para que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza en Él. En Eclesiastés dice la palabra que las cosas buenas, tanto las buenas como las malas, las hizo Dios para que el hombre se dé cuenta que no hay nada después de Dios. Vamos a leerlo como dice este pasaje de 2 Corintios 1 en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 8, 9 y 10. 2 Corintios 1, 8, 9 y 10. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado
dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Versículo 10. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. ¿Qué podemos concluir hoy? ¿A qué conclusión podemos llegar? De que podemos depositar nuestra confianza en Él. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, dice: de tal manera que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. O sea, está diciendo, tenemos que tener la firmeza de fe que cualquiera que sea la circunstancia y a donde nos lleve la circunstancia, yo confío en el Señor. No hay nada de circunstancia que quite mi confianza en el Señor. No quiere decir que no vamos a sufrir, porque Pablo está hablando de las tribulaciones, pero junto con las tribulaciones está hablando y dice: de la misma manera abunda la consolación de Dios. Y ese es un activo en el reino de Dios, porque entonces ahora sí nosotros somos esa herramienta en las manos de Dios para ser usados, para que con esa consolación que recibimos de Dios la pasemos y llevemos esa consolación de Dios, no nuestra consolación, la consolación de Dios al que está en tribulación, al que está pasando por una situación difícil. Entonces podemos hacernos ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas. Podemos hacernos las preguntas de decir: bueno, entonces, ¿qué circunstancia me podrá separar del amor de Dios? ¿Qué pandemia, qué encierro, qué escasez, qué enfermedad me podrá separar del amor de Dios? Y creo que muchos ya saben qué pasaje vamos a ver. Está en Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39, y dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a leerlo como viene también este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8 del 35 al 39, y dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada
en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Podemos confiar en Él? Podemos confiar literalmente, podemos confiar ciegamente en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, y con esto termino, a palabras de Él, del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Él dijo estas cosas. Estaba hablando de las situaciones difíciles que se iban a pasar, de cosas difíciles que iban a venir, que iban a venir persecuciones, hambres, cuestiones. Estaba hablando de todas las cosas difíciles que iba a haber que enfrentar. Y Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí está nuestra confianza. Si ahorita con esta situación estamos sufriendo aflicción económica, relaciones personales en la casa, algunas enfermedades, muchas cuestiones de trámites aún legales o de migración o lo que sea se detuvieron, quedaron así como que suspendidos. Todo ese tipo de cosas no podemos cruzar para los que vivimos aquí en Estados Unidos, no podemos cruzar para México, los de México no pueden venir para acá, unos que tenemos familias allá, y está la situación de alguna manera difícil. Está diciendo, el Señor nos está diciendo, podemos confiar en el Señor, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra roca, Él es nuestra salud mental, emocional, física, económica. Él es. Y podemos descansar en Él. Como leímos en el Salmo que decía: ¿quién me va a mostrar tiempos mejores? Dice: Señor, tu rostro, alúmbranos con tu rostro, que tu rostro nos ilumine. Fue lo que hizo Ezequías. Ezequías lo que hizo fue, cuando oyó todo ese ataque contra la fe, se humilló y fue a la presencia del Señor. Y Dios le contestó. Le dio palabra primero para que se afirmara y se asegurara, y luego vino la acción de Dios. Y así es Dios con nosotros también. Lo buscamos, nos humillamos delante de Él y buscamos su rostro, y nos da la palabra para asegurarnos y confiarnos y confiar en Él, y luego viene la acción de Dios. Si tú que nos estás escuchando no habías tenido esta claridad de que en Jesús, en Cristo Jesús podemos confiar, pues yo te invito, y es fácil hacerlo. Vamos a hacer una oración para decirle al Señor: Señor, ven a mi vida, Cristo, ven a mi vida y empieza a cambiarme de adentro hacia afuera, y que salgan fuera todos esos temores y todas esas dudas, y yo me pueda afianzar en Jesús, en su vida, en su palabra, en sus enseñanzas. Te voy a invitar, si quieres, repetir conmigo en tu lugar, ahí donde estés, donde nos estés viendo, que repitas conmigo en voz alta, en voz audible, esta oración. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te invito a que vengas a vivir a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que vengas a vivir en mí. Te pido perdón por todo lo que te he ofendido, por todo lo que he dudado. Te pido que tu Espíritu Santo me ilumine, que tu rostro resplandezca sobre mí. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Amén. Amén. Y si tú ya habías hecho esta oración y ya habías empezado a depositar tu confianza en el Señor,
pero te has estado tambaleando, nos hemos estado tambaleando con estas situaciones y que vienen y a veces nuestra firmeza es sacudida, nuestra firmeza en el Señor. Pues vamos a orar, vamos a hacer lo que hizo Ezequías, a humillarnos delante del Señor, o sea, de humildad, reconocer que lo necesitamos y vamos a buscar su rostro. Y cuando, como dice su palabra, resplandece su rostro sobre nosotros, cambia todo. Cambia todo. Es cuando dice el salmista: ahora sí, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado, me haces vivir confiado. Entonces vamos a orar. Si estamos pasando por esa situación de debilitamiento de nuestra firmeza en la confianza en Jesús, en Cristo Jesús, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has dejado herramienta en tu palabra, nos has dejado provisión en tu palabra de la solución para volver a estar en nuestra firmeza confiando en Cristo. Señor, nos humillamos delante de ti, reconocemos con toda humildad que te necesitamos, que no podemos solos y que necesitamos tu ayuda. Y Señor, te pedimos que resplandezca tu rostro sobre nosotros, que nos ilumines con tu presencia, que mandes tu palabra a nuestras vidas para afianzarnos y que veamos tu mano poderosa ayudándonos, como leímos en esta mañana, donde decimos ahí que la mano del Señor está para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues Dios les bendiga. Aquí está la palabra, meditemos en ella, compártanla. Sigan atentos a nuestras redes sociales, de las páginas de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter, donde estamos mandando información de la iglesia. Todos estos, también tenemos el podcast de audio que ya está en Spotify, también ahí lo pueden buscar como Oasis de Gracia. Y todo lo que estamos hablando, todos esos recursos que tenemos son gratuitos. No tienen ningún costo. Sí cuestan hacerlos, pero para ustedes, para el que lo quiera tener en su teléfono, en su computadora, etcétera, para ustedes es gratuito, no tiene ningún costo. También tenemos nuestras aplicaciones de la iglesia. Tenemos 2 aplicaciones ahorita, una aplicación más antigua y estamos renovando a una más nueva con mayores herramientas, pero ahorita por lo pronto tenemos operando las 2. Entonces, si te metes a la Apple Store o la Android Store, aparecen las 2, bájala las 2 si quieres, y estamos ahí poniendo información en las 2. Eventualmente la más antigua va a desaparecer y va a quedar solamente la nueva, pero ahorita estamos en ese momento de transición y ahí se van a estar mandando toda la información. Bien, pues Dios les bendiga, les mandamos un abrazo con todo cariño y sigamos orando y confiando en el Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Si deseas presentar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de la siguiente manera. Envía por mensaje de texto la frase Oasis Gracia, sin espacio entre palabras, al número 77977. Recibirás por texto un link por el cual puedes presentar tus diezmos y ofrendas. O también por nuestra página web www.oasisgracia.org. Y también por nuestra aplicación Oasis de Gracia, que la puedes encontrar en las App Stores de Apple y Android. Mantente al tanto de avisos y notificaciones a través de nuestra página web, aplicación y redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Dios los bendiga. Hasta pronto.